Neuvillette, el mejor DPS de Genshin Impact. A día de hoy, el mejor equipo de Genshin Impact. Y no solo eso, sino que uno de los mejores marketings de Genshin Impact, ya que a menos de un mes de Mabuika, tenemos el Mabuika puede superar a Neuvillette, y eso no hace más que aumentar el nombre de Neuvillette y que la gente piense en este increíble personaje. Además, después del nerf como DPS a Mabuika, Neuvillette creo que va a seguir como mínimo peleando por ese pedazo de trono como mejor equipo y mejor DPS de Genshin Impact. Así que, muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria del dragón soberano Hydro. El DPS, el dragón puede solo. Muy bien. Hoy vamos a ver los techos absolutos de Neuvillette, si merecen la pena las constelaciones. Yo no tengo más de la C1 y ni siquiera recomendaría realmente la C2. Las armas, que ya sabéis que aparte de su arma y del pase de batalla bien clasista con 5 refinamientos, hay un debate entre la Sinfonía de los Merodeadores y el prototipo Ámbar, dos armas que prácticamente todos tenéis en vuestra cuenta. ¿Cuándo y cómo puede llegar a ir un cáliz de vida? Porque concretamente en Neuvillette sí hay una situación concreta donde el cáliz de vida le puede sumar más daño que lo que le suma el cáliz Hydro, y esto es curioso. Cuando también va casco de vida, en la mayoría de ocasiones principalmente, ya os comentaré por qué, y todo el potencial real del mejor DPS de Genshin Impact con capacidad y sustain para solearse él solo las alas del abismo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Además, apoyar porque esta build será la última build de Neuvillette, ya que estamos en esta fase de últimas builds de cada personaje. Hasta que no haga Genshin Impact un gran cambio sobre ese mismo personaje o su equipo, y de Neuvillette también amerita que ya sea la última legendaria y definitiva build del propio personaje. Así que, como decía, no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, y además solo por comentar, suscribirse con campanita y like, sabéis que entráis una vez al día en un sorteo de bendición lunar, y más ahora que vienen Mabuika, Citlali, Arlequino, Xianjun y todos esos personajes, las protogemas. Uy, 5 protogemas en el vídeo de Phil si comento. Así que ya sabéis, que aprovechéis y estáis comiendo, hoy más que nunca porque es un vídeo larguito, los que os gusta. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con la build legendaria de Neuvillette. Neuvillette es un carry de Hydro y es principalmente para mono Hydro porque tiene un montón de multi-hits y daño Hydro, pero puede vaporizar uno de cada 3 hits si mantienes una quemadura sobre el enemigo, y veremos qué tal funciona con Mabuika cuando llegue, aunque no creo que se juegue Mabuika Neuvillette, o sí, lo sabremos, habrá gente que haga cosas raras y eso luego depende de la comunidad si establece el equipo y lo toma como equipo popular, pero en principio su rol principal y sobre todo el que la comunidad ha tomado como popular es el de carry mono Hydro o si acaso electrocargados. Los talentos, hay que coronar su ataque normal, ya que en Fontaine vino una mecánica ligeramente extraña, y es que por primera vez nos trajeron constelaciones de personajes que suman el ataque normal más 3. Neuvillette tiene una constelación C3 que te suma el ataque normal más 3, donde está reflejado su cargado, que es su principal fuente de daño. Luego, su habilidad elemental hace un buen daño, mucha gente lo sube por la importancia del personaje, pero podéis no subirla porque el daño que te escala la habilidad elemental no es tan interesante, podéis dejarla elemental al 5 o al 6 si no queréis gastar recursos. Y luego la ulti sí tiene un escalado bastante generoso que hace un daño muy grande, y que según qué equipo llevéis, la ulti concretamente puede vaporizar, por curiosidad. Yo he metido 400.000 con esta ulti, que no es broma y no es poca cosa. Y para muchos es más que vuestras Raidens C2 o C3 con un Neuvillette C1 apenas. Es una curiosidad nada más, pero
Lo explico porque la ulti también puede merecer la pena subir, pero si tenéis pocos recursos, 10, 5, 6 o algo así es suficiente. Si quieres llevarlo al cielo, yo por ejemplo llevo doble corona, la ulti hace una burrada de daño, pero un solo hit, lo importante es el cargado. Ahora, ¿qué hace Neuvillette? Pues es muy fácil, con la elemental y con la ulti, con ambos, básicamente suelta cálices en el suelo, estas bolitas. Esas bolitas se absorben con el cargado y hacen que el cargado lo puedas tirar automáticamente. Si tiras el cargado sin tener bolitas, empezarás a llenar el círculo de detrás de la espalda y tardarás bastante en tirar el cargado. El combo correcto a día de hoy, después de muchos testeos, normalmente los personajes suele ser elemental ulti, porque las partículas de la elemental regeneran la ulti, pero como la elemental tiene 12 segundos de cooldown y él tiene 18 de cooldown en la ulti y su rotación es de 18 en la mayoría de equipos, es mejor por frames y por la velocidad en la que empiezas a hacer DPS, primero tirar la ulti, luego interrumpir en cuanto puedes la ulti con un con una elemental e interrumpir la animación de la elemental ya con el cargado directamente, porque ya tendrás los cálices de la ulti. Es raro y es muy distinto a otros personajes, pero su rotación perfecta actual para ahorrar frames y es totalmente mínimo lo que te ahorras y es solo si quieres ser muy tryhard, puedes hacerlo al revés si te da la gana y no va a influir tantísimo, es ulti, elemental y luego los cargados. Ahora, los cargados, mucho texto. Básicamente por cada hit que hagas del cargado pierdes vida. Pero cuando tienes cálices en el campo y sueltas el cargado, absorbes los cálices y te curas con cada cáliz. Entonces tienes sustain y normalmente vas a estar full de vida, vas a perder por Furina y por sí mismo y vas a volver a estar full de vida porque vas a tirar 2 cargados por rotación. Último consejo para Neuvillette, es un poco bait porque si tiras 2 cargados sueles tardar normalmente cerca de los 12 segundos que tienes de cooldown de la elemental. Entonces a veces tienta mucho tirar otra elemental y un tercer cargado al final de la rotación, pero esto va a retrasar el daño y ese último cargado de Neuvillette, aunque no lo notéis mucho, no tiene los buffos tanto del daño infligido de Furina que se habrá acabado, como por ejemplo de Kazuha, el Sombra Verde y el bono daño elemental que duran 10 y 8 respectivamente segundos, o los bonos de Xilonen que duran 15 el bono de bajas resistencias, aunque ya llevas segundos antes de entrar con Neuvillette reduciéndose ese contador, o 20 el bono del pergamino, que quizá es el único que se mantiene. Entonces, no tiréis el tercer cargado. En Razor, en Facilito, no recomiendo tirar el tercer cargado, es bait. Quizá para acabar alguna sala del abismo que digas, bueno, le quedan 3 píxeles de vida, tiro un cargado más sin tirar rotación y ya así voy full para el siguiente piso. Pues ahí sí, es bueno, es adaptativo, pero no es recomendable en algo, digamos, limpio si no requiere la situación. Primer talento de ascensión, por cada reacción que se haga con Hidro, él gana un stack, máximo 3 stacks. Cada stack le da daño infligido adicional en su cargado. Fácil, ¿no? Pues lo normal es que los equipos de Neuvillette solo actives 2 stacks. Cuando vas a jugar, por ejemplo, electrocargados, activas el torbellino, porque suele ir con algún Kazuha o algo así hidro, y el electrocargado, con lo cual hay 2 stacks y no 3. Si vas a jugar el monohidro, hay el cristalizado de Xilonen y el torbellino de Kazuha, con lo cual hay 2 reacciones. Y la mayoría de equipos suele funcionar así. ¿Cuándo tienes los 3 stacks siempre en la mayoría de equipos? Chan, 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 en la C1. Por eso es tan importante, aparte de la resistencia de interrupción, porque del 25 al 60 te da 35% de daño infligido en tu fuente principal de daño, que son los cargados. Entonces, básicamente, la C1 te da 35% de daño infligido adicional al mejor carry del juego. Aparte de que no te interrumpen el cargado. Por eso, aunque esté fuera de tiempo y no esté hablando de las constelaciones ahora, es tan importante la C1. Y no tiene más el primer talento de ascensión y el segundo talento de ascensión, por cada 1% de vida por encima del 30% de su vida máxima, Neuvillette obtiene 0.6 de bono de daño hidro. Es decir, convierte la vida en bono de daño hidro hasta un 30%. Aquí hay un límite, digamos, ¿no? No hay que sea infinito convertir la vida en bono de daño hidro. Pero nos da un mínimo de bono de daño hidro que, combinado con más bono de daño hidro, por ejemplo, de Kazuha, puede hacer, como digo, que en una situación específica la vida sea mejor que el cáliz hidro. Pero, lo adelanto ya, en el 90% de las ocasiones, y la situación donde es mejor el cáliz hidro es balleneo,
es mejor el cáliz hidro. Así que no os calentéis, no pongáis vida por defecto, no empecéis con las cosas raras porque no sale un mejor ítem, como ocurre a veces con Furina, que ponen cálices hidro, o con Raiden, que se ponen cálices de ataque. No hagáis cosas raras por defecto. Si no sois Xilonen C2, Kazuha con constelaciones, Furina C2, Neuvillette C1 y una cosa muy concreta, no va cáliz de vida, va cáliz hidro. A pesar de que el talento tiene un cap, pero le da bono de daño hidro, que son 30, que es menos que un cáliz, pero es aporte y es interesante. Spoiler, casi siempre vais a llegar a esto. Casi todo el mundo va a llegar a esto, al límite de bono de daño hidro. Constelaciones. La C1 te da resistencia a la interrupción infinita, ya no te van a interrumpir los cargados, con lo cual esto es increíble y es de las mejores, por eso se recomienda. Y 35% extra de daño en tus cargados. Aquí pone mucho texto con los stacks y no sé qué, no sé cuántos, del talento pasivo de bla bla bla. Te da un stack más del que expliqué antes. Con lo cual, como en casi todos los equipos tienes 2 stacks, con esto tendrás 3 stacks y tendrás 35% de daño infligido adicional. C2 nos suma 42% de daño crítico. Esto lo comenté muchas veces y si esta constelación nos diese 40% de vida adicional, nos daría más daño. ¿Por qué? Porque este 42% de daño crítico en Neuvillette es interesante, pero normalmente en Neuvillette C0 ya capeas proporción crítica. Capear significa que llegas a un punto en donde ya no necesitas más y si ganas más daño crítico en pos de otro substat, como en el caso de Neuvillette, la vida por ciento, el multiplicador base de los talentos, en resumen, pierdes daño. Entonces, que una constelación te dé 42 de daño crítico sí hace que hagas más daño, pero no es algo exagerado, no es algo relevante, no es algo importante y no es algo que merezca la pena a cambio de una constelación que podría ser perfectamente una Citlali C0, una Mabuika C0 o cualquier otro personaje. Así que la C2 de Neuvillette es más daño crítico, pero no merece la pena. Si fuera vida porcentual, sería infinitamente mejor y el daño sería mucho más grande. Esto es el ataque normal más 3, que es lo que os dije del cargado. Esto es una salvajada porque es el cargado más 3. Esto sí que es un daño que tiene sentido. Y luego a partir de aquí, la verdad, esto es la última 3, si no recuerdo mal. Esto es una C6 que nos da una cantidad absurda de multi-hits y hace que salgan 2 chorros por los lados más, aparte de los hits del cargado, y te permite tener full el cargado sin que se acabe la duración, absorbiendo permanentemente cálices, con lo cual no tienes que perder esos segundos cuando aterrizas y casteas el segundo cargado. Y la C4, cuando Neuvillette recibe curación mientras está en uso, genera una gota primigenia. Esto va a ocurrir una vez cada 4 segundos. Está 12 en campo, con lo cual será 3 gotas primigenias extra para combinar luego con la C6. Y dice curación... Recibe curación. Recibe, imagino que no es que se cure él solo. Entiendo que es que tengas un healer extra como pues una Xilonen, una Cookie en electrocargados o lo que sea, ¿no? No os preocupéis, AC1 es Jesucristo, ya está. Resumen, AC1 es suficiente. No queréis tanto poder, os va a abrumar, no queréis, va a parecer muy fácil y vais a instalar Genshin. Vais a sacar Neuvillette C3 o algo así y vais a decir, ya está, no me apetece jugar, he perdido las ganas de jugar. Sets. El cazador fantasmal, 15% daño en tu cargado y 36 de probabilidad. Y él es el que mejor activa este set, incluso si no vas con Furina. ¿Cómo funciona? Siempre el reloj va a ser de vida, el casco va a ser o de vida o de daño crítico, dependiendo de si tu arma te da vida o daño crítico, ya que muchos juegan el prototipo ámbar, y con el prototipo ámbar que te da vida es muy recomendable llevar un casco de daño crítico, pero con las armas de daño crítico como su mismo arma o la sinfonía es recomendable, o incluso el arma del pase de batalla, que es que son sus 4 armas a día de hoy más utilizadas, es recomendable un casco de daño crítico. Entonces, cascos, un arma que te da daño crítico, casco de vida. Y un arma que te da vida como el prototipo ámbar o el pase de batalla que te da probabilidad, casco de daño crítico, porque es lo que te va a faltar daño crítico. Y luego, hablemos del cáliz. Resumen, el cáliz de vida, hay un punto en el que te da más daño total en Neuvillette, pero vamos, un 2.3%, en algunas rotaciones 1%, en algunas personas concretamente, según el resto de substats, llega hasta un 3.8%, una cosa así. Es un 3% y solo es en un caso concreto. Y ese caso es cuando tienes, como digo, el mejor equipo de Neuvillette y es un Neuvillette ballena. ¿En qué caso es ese concreto? Pues cuando tienes a Xilonen C2, porque te da otros 45% más de vida máxima y toda esa vida máxima es multiplicador base del talento.
Cuando tienes a Kazuha C2 incluido, porque Kazuha te da 40% daño elemental con su maestría, pero la C2 le suma otros 200 de maestría a Kazuha, con lo cual se convierte en 48% de daño elemental, más los 30 que tiene Neuvillette, te vas a 80 prácticamente, buen daño elemental, y cuando tienes Furina C2 para activar rápidamente las cargas del daño infligido. Y Neuvillette C1. Si no tienes un equipo así, tu Xilonen es C0, tu Kazuha es C0, tu Furina quizás sí es C1 o algo así, pero es lo que menos afecta a esta rotación. Sobre todo afecta la vida de la C2 de Xilonen y el bono daño elemental, incluyendo la C2 de Kazuha, porque llegas en vez de a 40 a 48. Entonces Neuvillette, con vida, con Cali de vida, es decir, con triple vida, porque yo ahora mismo llevo vida, hidro, vida, pues con triple vida, consigo un coeficiente de daño entre, ya digo, un 4% y un 1% según qué substats tengas, porque esto también depende del RNG de los artefactos, superior. ¿Esto importa? ¿Esto hace el cambio? La verdad es que no. Como expliqué en un 90 y mucho por ciento de los casos donde no tengáis Xilonen C2, Kazuha C2, incluso ayuda también Furina C2 y Neuvillette C1 y arma, y el arma también cuenta porque el arma también te da más vida, realmente no hay que calentarse y, como digo, por defecto conseguir el cáliz hidro en Neuvillette porque es el cáliz que más os va a estabilizar realmente al personaje. Ahora, el casco lo tenéis claro, el cáliz 90 y pico % de los casos hidro y un pequeño porcentaje de los casos vida, y os recomiendo siempre testear si podéis tener la oportunidad de tener ambas opciones con unos substats similares, y los substats siempre van a ser de probabilidad crítica hasta un límite porque el set te da mucho, daño crítico, recarga de energía, que la gente, como es un carry, le da igual la recarga de energía, y amigos, si no tiráis la ulti en Neuvillette os faltan cálices y no hacéis daño. Recarga de energía, ahora explico cuándo es 130 y cuándo es 135 porque tu arma te recupera energía. Y vida porcentual. En equipos de electrocargados anteriormente se llegó a recomendar maestría, pero a día de hoy no quieres maestría en Neuvillette, y mucho menos en monohidro, que es su mejor equipo. Solo proporción, es decir, probabilidad y daño, recarga y vida porcentual. Vida porcentual, recordar siempre que es mejor que la plana, que todavía cuando imagino que se dice en general en la comunidad de Genshin buscarle vida a Neuvillette, dicen, por la vida plana, yo que tenía por ahí un casco de 1000 de vida plana, es muy bueno para Neuvillette. Pues no, lo plano recordar que es muy malo, tanto la defensa como el ataque como la vida. Eso es lo que funciona a Neuvillette. Ahora, las armas. Vamos a hablar de la recarga, que es un punto que a las builds siempre os encanta, porque es muy fácil. Neuvillette necesita o con armas que te dan más energía, como su propio arma, que te regenera 8 puntos, o el prototipo ámbar, que te regenera también energía, necesita unos 130 aproximadamente. Hay equipos que con 25 tienes permaulti, pero es mejor siempre jugar a lo seguro, porque recordar que siempre los personajes deben estar construidos mínimamente para que funcionen en todas las combinaciones posibles, porque los personajes en Genshin van mejorando, van recibiendo otros personajes que cambian sus equipos, van actualizándose los mismos equipos y el meta en general va rotando. Todo se va adaptando, y Neuvillette en la 5.1 se empezó a jugar en el monohidro y hasta entonces se jugaban electrocargados y otras combinaciones. Entonces, Neuvillette con su arma o el ámbar que os dan algo de energía al personaje, hay que intentar sacar cerca de 130. Yo tengo más, pero porque Kazuha tiene chifos, pero yo en base tengo 133, que lo veis aquí, 33.7. Y cuando no tenéis un arma que os dé energía, principalmente su arma o el prototipo ámbar, pues cuando no la tenéis, hay que intentar sacar entonces por encima de 35. Es decir, principalmente el arma del pase de batalla nuevo o la sinfonía de los merodeadores. Esas dos armas hay que intentar buscar 35 para arriba, 36, 37 estaría mejor incluso. Ahora, las armas. Vamos a hablar de 5 armas en concreto con un bonus track que es la Axioma Kagura por el daño crítico. Pero la Axioma Kagura no nos da más que daño crítico y a día de hoy se balancea mejor con otras armas. Concretamente, como con la pasiva del Axioma no mejoras realmente la pasiva de la Sinfonía, aunque pierdas 11 de daño crítico de la Sinfonía frente a la Axioma Kagura, recomendaríamos la Sinfonía porque 2 de los 3 bufos te van a reventar el daño en Neuvillette positivamente, porque uno te da 96% daño elemental y el otro te va a dar 480 de maestría, que en caso de jugar electrocargados o un equipo donde uses esa maestría, también el daño se va a disparar. Entonces, 11% daño crítico a cambio de que alguno de estos buffos merece la pena. Están muy parejos, con la diferencia de que la Axioma no la tenéis prácticamente ninguno y la Sinfonía la tenéis
todos en vuestras cuentas porque aparece en cualquier momento, en cualquier banner, la Sinfonía de los Merodeadores. Entonces, bonus track, la Xioma Kagura. Está bien, pero voy a hablar principalmente de la Sinfonía porque son iguales en cualquier caso. Ahora, 5 armas de Neuvillette y os olvidáis de las 80.000 combinaciones y recomendaciones que hay y lo simplificamos. 2 armas totalmente free to play que todos tenéis en la cuenta. La Sinfonía y el prototipo ámbar. Recomendación. El prototipo ámbar es muy free to play porque es un prototipo al fin y al cabo, pero es el que menos potencial de daño os da, el que menos facilidad para capear proporción crítica, y la única ventaja que tiene el prototipo ámbar, aparte de daros vida, es que esa curación extra de tics al equipo hace que se aumente más rápido las cargas de Furina. Es la única ventaja del ámbar. ¿Qué ocurre a día de hoy? Que quien tiene Furina C0, el ámbar le ayuda porque llega antes a más cargas de Furina para más daño infligido y siente que hace más daño. Pero en cuanto tenéis Furina C1 o C2, sobre todo C2, que las cargas las tienes con Neuvillette literalmente en 3 segundos desde que entras al campo con Neuvillette, la ventaja del ámbar de los tics de curación extra para el daño infligido la pierdes, con lo cual el ámbar es un arma que te da un poco de energía Neuvillette, pero apenas cambia, menos del 10% de recarga en su construcción, y te da vida por ciento, pero hay mejores armas y puedes llevar un casco de vida que te da más vida el casco de vida que la vida que te da el prototipo ámbar, con lo cual el ámbar sobrevalorado, sobreusado, solo es bueno con Furina C0 y en cuentas muy early, y el potencial y techo de daño cuando mejores a Neuvillette, que la idea es que vas a mejorar, digo yo que esperas mejorar, es que el prototipo ámbar te va a limitar, te va a hacer que tardes más en mejorar y te va a fastidiar la construcción del personaje. Entonces, el ámbar, para los más chiquitos, para quien no tiene otra opción. Sinfonía. La Sinfonía la recomiendo por encima del ámbar, aunque los 2 bufos actualmente en monohidro de maestría y ataque no te sirvan, pero sí el de bonaño elemental, al menos es, digamos, una especie de mini percha para que en algún futuro consigas el arma de Neuvillette y sepas calcular que la diferencia entre ambas armas es de 33% daño crítico, que además este arma te da más vida y más energía, con lo cual es más o menos fácil sacar una especie de imagen o perchita desde una construcción con Sinfonía hacia el arma de Neuvillette, como digo, si el día de mañana, en el futuro o en este banner, cuando queráis, pretendéis mejorar a Neuvillette. Y, como digo, este arma con los 55 daño crítico te da más potencial techo en Neuvillette con una construcción correcta, sobre todo combinado con Furina C2, donde ya el prototipo ámbar no te hacen falta las cargas. Y ahora, las 3 armas de 5 estrellas, bueno, 2 de 5 estrellas y una que es pay to win, entre comillas, porque es el del sacrificio, serían... el jade sacrificial, que es el del pase de batalla, serían el arma del pase de batalla por encima de la Sinfonía, es decir, las free to play son la Sinfonía y el prototipo ámbar. Luego, el pase de batalla por encima de la Sinfonía de los Merodeadores, sobre todo cuanto más refinamientos, porque la pasiva te va a dar más vida. También te da un bufo de maestría, pero la maestría sería para Neuvillette electrocargados. Sin embargo, para Neuvillette monohidro a día de hoy la maestría te da exactamente igual. Me han sacado de la cuenta. Me acaban de expulsar. Hackeo en el vídeo. Arreglado el intento de hackeo del CEO. Intentan hackear al CEO. Esto es como lo de Dawei cuando alguien entró a las oficinas a... ya sabéis el qué. Pues bien, iba comentando las armas free to play y el pase. El pase es su segunda mejor arma con refinamientos por debajo de su arma. ¿Qué arma es situacional y está en medio aparte de las comentadas? Y el jade por encima de la Sinfonía y del prototipo ámbar. La oración perdida a los vientos sagrados. Es un buen arma y estaría por encima de las armas de 4 estrellas porque nos da más valor crítico y bono de daño elemental que la Sinfonía y más aporte que el ámbar, que está por debajo de la Sinfonía. Pero la oración perdida está por debajo del jade. Entonces, ¿cuándo usar oración perdida? Cuando no tienes pase de batalla o no eres totalmente free to play, nunca sacaste un pase, con lo cual este arma para ti es inviable, o usaste el pase para otro arma y no siempre te compras el pase, es decir, a falta del jade, entonces oración perdida por encima de ámbar y de Sinfonía, si te salió de suerte en el permanente, si no, pues no hay que buscarla, obviamente. Y luego, jade con refinamientos, segunda mejor arma de Neuvillette, pero
es complicado equilibrar porque te da mucha probabilidad, más el set son 36 más 36 del set, 72 más 5 base, 77 de probabilidad. Es decir, prácticamente no hay que buscar probabilidad en su stat cuando lleváis este arma y eso es difícil. Y por encima de todas, su arma. Esa es la estructura de las armas de Neuvillette y es más o menos fácil. Ahora, los stats. La recarga la comenté antes, armas que te den energía como el ámbar o su propio arma, unos 130, yo tengo 33, que ahí luego está el bufo de Kazuha del Chifos activo, pero bueno, 33 tengo, pero bueno, 30 con su arma y ámbar, o más de 35, 36, 37, 38, si tenéis armas que no den recarga de energía, como son todas las demás. Luego, la proporción, el daño crítico, el capeo del que he hablado mucho es cerca de 250. Puede ser 235, 240, 245, pero el límite son 250 y estaría bien intentar no pasarse. Por encima de 250, según la construcción y otros factores externos, pero de manera general, te da más daño cada substat de vida porcentual que substat de daño crítico por encima de 250 daño crítico. Y luego, la probabilidad. Aquí veis 43 más 36 del set, pues nos ponemos en 80, pero si veis que el resto sobra, podéis conseguir 85 incluso para asegurar más críticos. Por último, la vida. La vida es lo que hay que priorizar y como veis aquí hay una burrada por la consonancia hidro, tengo 45.000 en campo con consonancia hidro, pero como mínimo siempre con Neuvillette en campo incluyendo la consonancia hay que intentar que sobrepase los 40.000 con todos los bufos activos. Si ya capeando la proporción y la recarga con su arma que te da más vida, con la consonancia y con la C2 de Xilonen que se activa cuando pones la elemental con los 2 stacks de noctambulismo y tal, es decir, no está activo ahora, conseguís mucho más de 50 y pico mil, mejor. A más vida, mejor, y no hay que preocuparse por eso. Pero como mínimo 40.000 de vida, la proporción hay que acercarse a lo que podáis. Con ámbar no vais a poder, pero con sinfonía sí vais a poder conseguir 75, 230 más o menos con sinfonía. Y la recarga, lo que os comenté. La vida ese mínimo de 40 y a partir de ahí, si ya capeáis proporción y recarga con el arma que sea, todo a vida. Intentar que ya la vida sea una locura. Como veis aquí, 45.000 en reposo y 50 y muchísimo mil en campo con Xilonen y la pasiva activa y todo lo demás. Por eso llego a hacer 120.000 por tick, 125.000 de hecho por tick de la elemental. Una locura. Y los equipos, pues básicamente son el mejor equipo del juego y todos los demás, muy fácil. ¿Cuál es el mejor equipo del juego? Este. ¿Podrá competir con el equipo de Mabuika, Citlali, Xilonen, Bennett? Pues estarán bastante parecidos, solo que Neuvillette tiene, como digo, más sustain en campo y además es más fácil aplicar el daño de Neuvillette contra varios enemigos aunque estén a mucha distancia. Será la mayor diferencia con Mabuika. Mabuika se va a curar con Xilonen y tendrá el escudo de Citlali que será muy fuerte también, con lo cual también será defensivamente muy poderosa. No se autocura ella misma, pero por comparar el mejor equipo del juego con el potencial futuro mejor equipo del juego. Y luego de Neuvillette al final hay sobre todo dos combinaciones que son las más usadas en general, que son Neuvillette, Furina, Kazuha, y antes de Xilonen se usaba mucho Baizu simplemente por el overhealing y las cargas del daño infligido de Furina, aunque aquí Baizu no te daba más buffos. Xilonen por supuesto te aporta mucho más que Baizu. Y aquí una Kuki en vez de Xilonen, que por lo mismo te daba más ticks de daño, o sea, más ticks de curación, que te daba más daño infligido con Furina, y como Kuki aplica un hit sí, un hit no electro, y va a triple maestría, porque la jugaréis para Hyperbloom principalmente, ella activa los electrocargados con sus 1000 y pico de maestría. Y eso hace que los electrocargados salten ticks de entre 15 y 20k continuos, que también es una barbaridad de daño en los equipos de electrocargados de la misma core de Neuvillette, Furina, Kazuha y Kuki. Así que básicamente a día de hoy la core son estos tres, que es un monohidro, y luego depende de si de último pones a Kuki, a Xilonen o a Baizu, pues el equipo evoluciona. También había combinaciones de electrocargados pues con Fischl, con Beidou, con Jae incluso, con Xianjun, pero no mucha gente tiene a Xianjun en vez de Kazuha, pero Xianjun te permite liberar a Kazuha y como te da un healer para combinar con Furina, el último personaje pues eso, puede ser Jae, puede ser Fischl, puede ser Beidou, puede ser algo que ya no te aporte healing, y hay muchas combinaciones más, pero principalmente es eso, el monohidro y los electrocargados. Por último también Bonus Track, un equipo bastante fuerte pero no tan usado, porque prefieres jugar por un lado Neuvillette y por otro lado una core de Hyperbloom para ya hacerte el abismo, sería un Neuvillette Hyperbloom, pero te tiene demasiadas unidades importantes, digamos, retenidas, que sería Neuvillette Furina, Nahida
y Cookie. Y ese equipo también tiene un daño absurdo, altísimo, pero claro, ya no estás jugando un Hyperloom en otra sala, ¿no? Y no se ha usado tanto por eso. Y esos son los equipos de New Billet. Poquito más. Esto es todo lo importante de New Billet. Resumido, la rotación, Mamacoco aquí delante viéndonos y bendiciendo el vídeo para que tenga 1 millón de visitas, la build más vista de la historia de New Billet. Los que habéis llegado hasta el final, poner en los comentarios cuánta vida tenéis con New Billet en total, cuánto daño crítico, hacer un flexeito aquí abajo y que sea una forma de que la comunidad venga y compare sus New Billet con los que están aquí abajo. Y poquito más. Gracias por todo el apoyo, por el cariño, gracias por hacer este vídeo viral, gracias por por darme a mí la ilusión y la oportunidad de transmitiros todo el cariño por el juego y todo el conocimiento de New Billet y tener una de las builds más vistas, que seguramente lo sea. Lo estoy diciendo antes de que la build salga, mientras lo grabo, pero confío en que es así. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No soy miñimiñis. Y chaito.